Señor Jesús, el enemigo siempre ha querido atacar a la iglesia y ha estado atacando a la iglesia desde el momento hasta Cristo fue atacado, tanto que el enemigo instó a la multitud, a toda la gente para que lo crucificaran, porque instó a Judas a que lo entregara, instó a los fariseos para que lo mataran, porque Satanás sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías. Jesús era aquel a quien el Padre había dado y entregado todas las cosas. En el libro de Efesios nosotros podemos ver eso. Efesios capítulo 1 muestra que el misterio escondido, versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Desde la eternidad pasada, el Padre había dispuesto que el Hijo heredara todas las cosas, entregarle todas las cosas al Hijo. En el libro también de Hebreos menciona algo semejante. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el enemigo de Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda, desde el momento que Cristo nació, Dios se encarnó en Cristo, comenzó a atacar, porque él sabía que ya estaba cerca el cumplimiento de los tiempos, estaba próximo, se estaba cumpliendo los tiempos de que él fuese desplazado, los reinos de este mundo pasaran a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y vemos cómo persiguió tanto a Cristo como también persiguió a la iglesia en el libro de los Hechos. Y hay una iglesia de las 7 iglesias Apocalipsis que representa a la condición de la iglesia que padece persecución, que padece opresión, que padece circunstancias por causa del nombre. Es la iglesia en Esmirna, dice el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Amén. Pero tú eres rico, Señor Jesús, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, acá vemos cómo esta iglesia que representa a la iglesia que padece persecución, a la condición de la iglesia que padece persecución, opresión. Porque el enemigo siempre ha buscado atacar a aquellos que
representan a Dios en esta tierra. Por eso vemos con tanta oposición que el enemigo se levanta contra la edificación, contra aquellos que toman el lugar apropiado de la unidad. Tanto así que Satanás se levanta no solamente con persecuciones, de opresión, de tribulaciones, sino que también Satanás busca persuadir al creyente. La carta de los Efesios tiene un contexto, y este contexto, básicamente, amado hermano, es que la iglesia en Éfeso se había desviado. Por eso Pablo en primera de Timoteo, él exhorta a Timoteo, hermano. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, la iglesia en Éfeso, que era la iglesia en que Pablo había dejado a Timoteo, vemos según esta carta que la iglesia se había desviado. ¿Y quién es la fuente? ¿Quién es el que promueve estas ideologías? Es decir, que el creyente se desvíe. El propio enemigo. Satanás infiltra, no solamente levanta circunstancias negativas, sino que también pone pensamientos, hace que el creyente se desvíe, ponga más atención a otras cosas que parecieran más sorprendentes. Y Pablo escribe a la iglesia en Éfeso esta carta, maravillosa carta, mostrando el contenido de las bendiciones que Dios le ha dado a la iglesia, pero en Cristo. Amén. Por eso Efesios capítulo 1 dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algo que es bastante notar, hermano, en todas las cartas del apóstol Pablo y en todas las cartas alrededor de la carta del libro de Efesios, es que Pablo siempre menciona en Cristo, en Él. Eso muestra, amado, que todo lo que nosotros tenemos está en Cristo. Fuera de Cristo, nada de lo que tenemos es nuestro. Si tenemos a Cristo y estamos en Cristo, nosotros podemos gozar de esta bendición. La iglesia de Éfeso se había desviado, se había despegado de Cristo. ¿Es posible despegarnos de Cristo? Sí, es posible. De manera posicional, Dios nos puso en Cristo, pero de nuestra experiencia, de manera subjetiva, podemos despegarnos de Cristo. Porque lo vemos también en la carta al libro de Gálatas, capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo le advierte a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, que necesitan permanecer firmes en la libertad. Señor Jesús. El versículo 4 dice, Pablo le sigue hablando, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, a toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, nosotros en la práctica, en la experiencia, nosotros podemos desligarnos de Cristo.
La iglesia en Efesios, al seguir este conjunto de corrientes, ideas, fábulas artificiosas, estaba despegándose de Cristo. Y Pablo escribe esta carta como para mostrarle lo que ellos estaban perdiendo al desligarse de Cristo. Entonces muestra la riqueza de estas bendiciones. Colosenses capítulo 2, vamos a leer este otro pasaje, que también esta carta a los Colosenses es muy semejante a la carta a los Efesios, porque muestra la cabeza, la cual es Cristo, y él dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Señor Jesús. En la carta a los Colosenses vemos Pablo resalta la cabeza, pero en la carta a los Efesios Pablo resalta las riquezas que hay en esta cabeza, la riqueza de lo que está en Cristo. Por eso el versículo 10 dice: vosotros estáis completos. Amén. Vosotros estáis completos. Nada nos falta. Fuera de Cristo no encontramos nada. Y fuera de Cristo, tanto la iglesia en Éfeso como las iglesias en Galacia también se estaban apartando. Por eso estas cartas fueron escritas apartando de Cristo. Los Gálatas estaban apartándose hacia la ley y los Efesios estaban apartándose hacia también a la ley y a otra filosofía. Y cuando nosotros nos despegamos de Cristo, es que nos despegamos de su encabezamiento. Nosotros leemos claramente el versículo 3, hermanos. Versículo 3 de Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, y nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Entonces, acá vemos que perder a Cristo es perder su encabezamiento. Cristo, el propósito del cual Dios nos puso en Cristo, fue que Él sea nuestra cabeza, fue que Él sea nuestro centro y que nosotros podamos permanecer en Él, hermano, disfrutando. ¿Cómo nosotros perdemos a Cristo como nuestra cabeza? Cuando nosotros nos desenfocamos del propósito por lo cual Dios nos ha puesto en Él. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. Uno de los puntos principales de los cuales vemos
¿Para qué el Señor nos puso en Cristo? Para que nosotros lleguemos a ser santos y sin mancha. Es decir, que nosotros procuremos la santificación. Posicionalmente somos santos, pero necesitamos buscar santificarnos. Es decir, necesitamos apartarnos de todo aquello que no pertenezca a Dios, no proceda de Dios. Y eso lo único lo puede lograr es la palabra del Señor. Nosotros permitiéndonos que la palabra trabaje en nuestro corazón puede hacer que lleguemos a ser santos. La palabra del Señor. Recibiendo la palabra que el Señor nos está enviando. Señor Jesús, el segundo propósito en el cual Dios nos puso en Cristo y que nos bendice, porque es un beneficio. Una bendición es un beneficio para nosotros. Haber sido puesto en Cristo nos da el privilegio, el beneficio de que nosotros podamos llegar a ser hijos. Amén. Lleguemos a ser hijos, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Señor Jesús. Entonces, creo que hago un paréntesis acá, hermano, y quiero mostrarle algo que creo de lo que he visto en la palabra. Es que, como revisábamos el alimento diario, en estas 4 semanas veíamos la disputa que hay entre dos corrientes teológicas, entre unos que creen en la predestinación eterna y bueno, que si ya fuiste predestinado, ya no es necesario, ¿verdad? Ya lo que se va a cumplir porque fuiste predestinado, fuiste marcado de antemano. Todo depende de Dios y no del hombre. Pero la otra corriente muestra que, bueno, también depende de Dios, pero también depende del hombre, de lo que el hombre haga. Sí, yo creo que, por lo que veo acá, hermano, de las Escrituras, es que el error está en entender que Dios hizo una elección particular de cada hombre. Y no fue así. Porque Dios, a quien eligió como hijo, fue a Jesús. Todo lo que nosotros tenemos, vuelvo y repito, el versículo 3 nos da la base, dice, Él nos bendijo en Cristo. Fuera de Cristo, porque si hubiera hecho una elección personal, lo fuera hecho aparte de Cristo. Pero como no es una elección personal, sino una elección dentro de Cristo, entonces Él escogió a un grupo de personas y predestinó a un grupo de personas, pero en Cristo. Es decir, cuando el Señor escogió, nos predestinó, Él escogió producir un pueblo en Cristo. Así como Dios quiso crear todas las cosas por medio del Hijo. Todo lo creó por medio del Hijo. Es decir, entonces Él, antes de la fundación del mundo, Él escogió producir un grupo de personas, pero en Cristo, y no en Adán. Adán era simplemente el medio para el cual nosotros íbamos a ser producidos, es decir, la iglesia. Por eso que Adán fue hecho a la imagen de Dios. Pero ¿quién tiene la imagen, según Hebreo? El Hijo, el cual es la imagen del Dios invisible. Tanto Hebreo y Colosenses muestra que Cristo y también Cristo tiene la imagen de Dios. Y por el único que de los tres de la Trinidad que tiene la imagen es Cristo, nosotros fuimos hechos semejantes a Cristo. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
Entonces la imagen que tenemos es la imagen de Cristo. Por eso que cuando Dios nos escogió, realmente escogió producir un pueblo, y producir un pueblo en Cristo, no fuera de Cristo. Y Él no escogió, por ejemplo, específicamente una persona, porque entonces se contradeciría la palabra que diría que Dios no hace acepción de personas. Si ahí entonces estuviera Dios haciendo acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Pablo lo dice muy claramente. ¿Qué predestinó? Dios predestinó que a todo aquel que en Él, que creyera en el Hijo, llegase a ser hijo de Dios. Entonces, la predestinación que muestra acá está contenida en el Hijo, no fuera del Hijo. Entonces, lo que veo en estas dos corrientes, la contradicción es que perciben la elección y la predestinación como algo personal. Sí, Dios escogió producir un grupo de creyentes, un cuerpo, pero en Cristo. Por eso todo lo dice en Cristo. En estos pasajes muestra siempre Pablo es en Cristo, fuera de Cristo. O si no, caeríamos en el mismo error que cayeron los judíos. ¿Qué cayeron los judíos? Cuando Pablo explica sobre que la promesa no fue dada a la simiente, sino a la simiente. ¿Ve? Y los judíos creían que Dios le había prometido que la bendición era para al pueblo de Israel, y la bendición realmente, o la promesa, era dada a la simiente y no a las simientes. Entonces hoy nosotros no podemos caer. Todo lo que nosotros recibimos, todo lo que Cristo logró, produjo, es nuestro porque se nos ha sido dado a nosotros, amado hermano. Dios nos ha dado a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Juan dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo toda la bendición. Entonces el que tenga al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Señor Jesús. Entonces nosotros necesitamos percibir esto, amado hermano, para que veamos que toda esta elección y esta predestinación no es personal, sino es para los que creen. Dios escogió producir un grupo de creyentes. Dios predestinó que todos los que creyesen en Él llegasen a ser. Por eso Juan dijo, más a todos los que le recibieron, a los que creen. No dice a los que creen le dio potestad de ser perdonados. Dice a los que creen le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él predestinó en su presciencia, Él predeterminó que todos los que creyesen en Cristo llegasen a ser hijos, tengasen el derecho de hijos. Por eso que el punto acá de perder a Cristo, cuando nosotros nos desviamos, no procuramos la santificación en nuestra vida, que es el propósito por el cual el Padre nos escoge. No procuramos desarrollar, alcanzar la madurez espiritual, porque somos hijos. Todo aquel que ha creído llega a ser hijo, pero Romano dice que si hijo también heredero, y heredero de Dios, si es que padecemos. Entonces hay dos tipos de hijos: el hijo que todavía es inmaduro y el hijo que es maduro. Entonces hasta ahora somos hijos, pero todavía hijos que todavía necesitamos crecer, que Dios necesita trabajarse hacia adentro de nuestra alma, transformarnos. Entonces perder de vista estas dos cosas
es perder a Cristo como la cabeza. Cuando nosotros perdemos de centro el dispensar de Dios hacia adentro de nosotros, perdemos a Cristo como nuestra cabeza porque nos desligamos de Cristo. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo a que rogase a los hermanos que no siguieran a fábulas ni genealogía interminable que acarrean disputas, sino a la edificación de Dios, que es la economía de Dios, por la fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaban desviando ellos? Bueno, que ellos estaban perdiendo, estaban mirando a otra cosa que no lo estaba llevando al crecimiento. Entonces, nosotros nos mantenemos posicionados en Cristo siempre y cuando estemos buscando crecer, buscando madurar. Que la vida y la naturaleza de Dios se trabaje en nosotros. Que Dios comience a tener espacio en nuestra vida. Esa es lo que nos garantiza, hermana, el reino. Pablo le está mostrando la riqueza, el beneficio de haber sido puesto en Cristo. Y con ese propósito de que la iglesia volviera otra vez. Como decir, wow, estamos perdiendo algo maravilloso. Una bendición que trasciende a toda esta esfera, porque el hecho de que esta es una bendición espiritual es una bendición que es inmutable. Como Pedro lo dice, Pedro en su primera carta dice que esta es una herencia incontaminada. 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia, toda esta bendición que tenemos, no cambia, no se marchita, no se contamina. Hoy quizá tenemos bendiciones materiales, pero estas se deterioran con el tiempo, cambian, pero estas no. Aún esta herencia la tenemos, si aún podemos decir la descuidamos porque es inmutable. Dios nos la otorgó, Dios nos la otorgó y no nos la quita, porque irrevocables son los dones. Dios no nos puede quitar ese derecho. Por eso esta salvación es eterna. Por eso somos hijos eternamente. Entonces es algo que nosotros necesitamos valorar y apreciar para que nosotros podamos proseguir, amado hermano, en busca de esto, como Pablo dijo en carta en Filipenses, que él proseguía la meta por ver si lograba ir a Cristo. Él proseguía. Entonces tenemos un gran llamamiento, una gran herencia, una gran bendición. Descuidarlo, desenfocarnos por otras cosas que el enemigo, como les decía, ¿qué es el intento de Satanás? El enemigo intenta que nosotros perdamos de vista el derecho de la primogenitura, el derecho de heredar. Eso es lo que Satanás está buscando. El enemigo hoy levanta situaciones, levanta acá, pone acá, para que el creyente a la final se desenfoque, no prosiga a perseguir lo que el Señor le ha puesto por delante, el beneficio. Pero nosotros necesitamos mantenernos arraigados en Él. Aleluya. Señor Jesús, necesitamos orarle al Señor. Esta bendición es que el Señor nos ha otorgado. Son maravillosas, hermano. Por eso necesitamos mantenernos firmes. Firmes, no permitir que el enemigo nos quite el derecho de heredar todas las cosas. Por eso el Señor nos está animando, porque perseguir esta herencia es algo práctico. Aquel que se
persigue esta herencia, se consagra, vive la vida de la iglesia, predica el evangelio, porque tiene una esperanza, tiene un llamamiento. Esa persona siempre busca que Dios trabaje en él, busca la palabra, aprecia la palabra, oye la palabra. Esa es la persona que realmente valora las bendiciones espirituales. No es suficiente con decir, el Señor me bendijo, aleluya, gracias Señor, o alabar a Dios. No, alabamos a Dios, pero también necesitamos apreciarla, cuidarla. No ser como aquel hombre que halló un tesoro en un campo y vendió todo, lo compró y lo enterró. No, nosotros no podemos ser como esas personas que entierran, sino que más bien como aquel mercader que consiguió buena perla y la negoció. Entonces nosotros necesitamos, al ver todas estas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, aún la redención es eterna. Vea, maravilloso que la redención sea eterna, porque imagínense que simplemente podamos recibir perdón una sola vez. Él nos redimió, Él nos compró con su propia sangre para perdonar nuestros pecados, y hoy podemos cada día, cada vez que cometamos un error, realmente el Espíritu Santo nos ilumine, la palabra del Señor nos ilumine, nosotros podamos volvernos a Él y decir, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, borra mis pecados, límpiame de mi maldad. Ese es el beneficio. ¿Cómo podremos alcanzar la santidad sin el arrepentimiento? Sin que esta redención fuese eterna, nosotros no pudiéramos realmente proseguir, porque inmediatamente caeríamos de nuevo a la condenación, pero hemos sido libres de toda condenación eternamente, gracias al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar. Por eso uno de los ítems más importantes de los vencedores en Apocalipsis 12 es que es la sangre de Cristo. ¿Y ellos qué? Ellos le han vencido por la sangre de Cristo. A veces nos condenamos porque fallamos, pero el punto no es la falla y no son los errores. El punto es que nosotros nos arrepintamos. Apocalipsis 12 dice, y ellos le han vencido. Amén. Por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sin la bendición del Hijo, que es la redención, que es el perdón de nuestros pecados. Imagínense, hermanos, si no fuese eterno, nosotros no pudiéramos. Pero gracias al Señor hoy podemos, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, podemos gozar del perdón de nuestros pecados. Si tenemos una puerta abierta para ser restaurados, si algún creyente ha caído, ha fallado. El arrepentimiento. Exacto. Este es algo maravilloso, un gran beneficio. Porque no es un asunto de usar la sangre o usar esta bendición de manera ligera, diciendo, bueno, voy a pecar. No, más bien tenemos la oportunidad de mejorar, es decir, de arrepentirnos, de poder seguir avanzando, porque obviamente tenemos fallas y errores, hermano. Dios nos redimió, y el hecho de que Él nos haya redimido en esta bendición espiritual, la bendición del Hijo, es que le pertenecemos. La palabra redención es compra. El Señor pagó un precio. Él pagó un precio. La palabra redención implica compra. Así que no nos pertenecemos.
No podemos hacer con nuestra vida lo que queremos. Eso es lo que habla la redención. Por una parte habla del perdón, pero otra parte habla de una compra, de un precio que pagó y que ahora ya no te pertenece. Ahora ya no nos pertenecemos. Por lo tanto, cuando en la Biblia habla de la redención, Él redimió. Nos redimió, Él muestra, la palabra del Señor muestra que necesitamos honrar esa redención, ofreciendo nuestros cuerpos a Dios en santidad. Es decir, ofreciendo nuestros cuerpos a Dios. 1 Corintios 6, 11 dice, y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, Señor Jesús. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 11 y versículo 20. Entonces muestra muy claramente que el hecho de que nosotros entendamos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nosotros necesitamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Y qué más maravilloso, hermano, que glorificar a Dios en nuestro cuerpo que predicando el Evangelio? Haciendo la voluntad del Señor, saliendo, visitando a las personas, atendiendo, sirviéndole, porque nosotros servimos al Señor es con nuestro cuerpo. Por eso Pablo dice, ruega en el Romano, ruega que por la misericordia de Dios presente vuestros cuerpos en sacrificio santo, sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros necesitamos ofrecer nuestro cuerpo para el servicio al Señor. Es fácil ofrendar. Muchos les gusta ofrendar para que otros salgan. Y eso está bien y lo debemos hacer. Solo que también debemos ofrecer nuestro cuerpo. Porque cuando ofrecemos nuestro cuerpo, ofrecemos nuestra persona. Realmente nos ofrecemos completo. Vea, donde vaya su cuerpo, también va su alma y también va su espíritu. Entonces nos ofrecemos por completo. Dios quiere que nosotros nos ofrezcamos completamente a Dios. Por eso esta bendición, hablar de la bendición del Hijo, es hablar de realmente el aprecio. Hablar de bendición del Padre es hablar del aprecio que debemos nosotros tener de estos beneficios que nosotros tenemos. Los hermanos en Éfeso, la iglesia en Éfeso para la cual esta carta fue escrita y que también para nosotros fue escrita, ellos estaban siendo desviados de estos ítems importantes, de estas bendiciones, y por lo tanto estaban despegándose de Cristo. Que el Señor nos ayude realmente a apreciar, amado hermano, que el Señor nos ayude a apreciar lo que el Señor nos ha dado y lo que tenemos en Cristo Jesús, para que realmente podamos alcanzar la meta. Señor Jesús, podamos alcanzar lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Señor Jesús, amado hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que en este año realmente nosotros podamos permanecer en Cristo. Nosotros podamos permanecer en el Señor y podamos realmente tener en mente estas bendiciones que el Señor nos ha dado, para que realmente
se pueda ver una iglesia gloriosa. Amén. Este dispensar de Dios, Dios quiere dárselo a todos, pero para ello necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Una bendición que está cerca, una bendición que está cerca de nosotros. Y por eso el Padre nos puso a nosotros, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos, disfrutarla, porque está cerca. Simplemente necesitamos invocar el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén.